Llegar a los 40, ser llamada una señora, verme las canas, o para los hombres, señor, encontrarse en la edad que tantos mencionan que es la temida crisis de la mitad de la vida, que se ve tanto en películas, series, cultura popular, así. Y preguntarse cuál es la crisis, dónde está realmente la crisis. Bien, algunos la vivirán fatal y otros no tanto, pero lo que sí es cierto es que desde la psicología del desarrollo, que es el área de la psicología que se dedica al estudio de los procesos que vivimos los seres humanos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Decimos desde la psicología del desarrollo que la adultez media, es decir, esta etapa entre los 40 y los 60 años, en donde iniciaría la segunda mitad de la vida, sí tiene unas implicaciones, unos cambios, unos desafíos importantes que podemos experimentar la mayoría de nosotros. De nuevo, una aclaración. Cada cual los vivirá tan intensos, moderados, caóticos o tranquilos como pueda, de acuerdo a sus características de temperamento, de personalidad y a contextos específicos de su vida particular. Esto es una generalización del proceso complejo que le ocurre a la mayoría de las personas. Si tú lo estás viviendo diferente, no está para nada mal, pero recordemos que es un proceso que la mayoría de nosotros vivimos y que está bien particularizarlo. Pero sin más, vamos a algo de la psicología, de lo que nos dice la psicología. Jung, Carl Gustav Jung, un psiquiatra suizo muy importante, fue uno de los pioneros en conceptualizar lo que sucede en el mundo interior de todo individuo durante la segunda mitad de la vida, teorizando que en esta etapa se producen cambios muy significativos que son universales y que emergen de fuerzas internas. Afirmó para él que en la mediana edad, tanto los hombres como las mujeres tienden a ampliar sus fronteras de relación con las fuerzas del género opuesto. Hay que aquí puntualizar que Jung fue alguien del principios de 1900 y que cuando hablamos aquí de género, no estamos incluyendo toda esta perspectiva amplia que tenemos hoy en día de todas las maneras de poder vivir el género. Él se refería más a los arquetipos y a las fuerzas de la energía masculina y la energía femenina. Y nos plantea que las mujeres después de los 40 se pueden conectar más con aspectos masculinos de su psique, la competitividad o la inversión en objetivos fuera del círculo familiar, mientras que los hombres se pueden volver más conectados con sus elementos femeninos, que son más la emocionalidad, la intuición y mayor relación a las relaciones interpersonales. Esto, por supuesto, fueron observaciones clínicas de Jung, como lo digo, en una época de 1900, de los primeros años o décadas del siglo XX. Para él, este puede ser un proceso positivo para quienes logran integrar ese cambio ampliando su personalidad, es decir, logrando más balance entre lo femenino y lo masculino al interior de todos nosotros. Si las personas pueden aceptar y reconocer más fácilmente estos aspectos de su propia psique, pues va a ser más fácil no restringir su personalidad y vivir un proceso de individuación que es clave en la etapa adulta, mm, un proceso completo. Otro proceso descrito por Jung como parte del desarrollo de la mediana edad se relaciona con el arquetipo de la sombra. La sombra es esa construcción interna que representa todas las cualidades de la personalidad que se perciben como indeseables, inmorales, que no podemos mostrar, que no son tan aceptables socialmente y que pueden merecer un castigo o que dejamos bloqueadas y reprimidas. Según Jung, en la mediana edad, los contenidos de la sombra que antes estaban tal vez más reprimidos se elevan cada vez más a la conciencia. Una vez más, en esta etapa de la vida, estos aspectos deben integrarse.
O de lo contrario, la personalidad va a ser como constreñida, va a estar reprimida y va a adoptar mecanismos obsesivos para negar la existencia de impulsos internos amenazantes o que considera amenazantes. Estos y otros procesos ayudan en la tarea principal de la transición de la mediana edad, que es para Jung la individuación. En opinión de Jung, la individuación implica la transición del comportamiento y de la ideología colectivos a una autorrealización activa y consciente, mediante la cual las personas se comprometen a desarrollar sus caracteres únicos. Hay una suerte de liberación de lo social para que el individuo pueda salir más a su mundo externo, siendo más honesto con quien es, siendo más capaz de defender su postura personal, habiendo una buena diferenciación con lo externo. Y por eso también puede integrar más fácil o reconocer que hay cosas que han quedado en la sombra y que también hacen parte de sí mismo. Vemos que en la etapa de los 40 o 45 años, mucha gente se revalúa qué está haciendo con sus carreras profesionales, si quiere cambiar de camino, si de verdad tal vez reprimió el artista que tenía por allá guardado muchos años y ahora hay unos impulsos vitales hacia un lado creativo que no los puede como no ver, ¿no? Que tiene que verlos. Así que ocurre una crisis, pero porque hay un reconocimiento más completo de quién soy, una mayor capacidad de liberarse o de cuestionar muchos introyectos sociales, muchas creencias sociales que ha internalizado, muchos roles que ha cumplido por cumplir una persona o una máscara social, pero que están por allí, algo en la sombra, diciendo tal vez tu ser esencial o lo que querías ser o tus verdaderos anhelos los has dejado guardados. Este Bien, proceso ocurre en la mediana edad no solo debido a la mayor libertad de las obligaciones familiares y profesionales, características de la edad adulta joven, sino también porque es parte de un proceso interno innato que uno puede nuevamente aceptar o luchar contra él. En esencia, la individuación es la forma de afrontar el miedo a la mortalidad personal. Y el propio término de crisis de la mediana edad se atribuye generalmente a otro psicoanalista y psiquiatra canadiense, Elliot Jaques. En 1965 habló de esto, quien sugirió que su tema principal es afrontar la comprensión de la propia mortalidad. Es decir, que la crisis de la mediana edad surge porque la persona se está enfrentando a otras preguntas con respecto a su propia muerte futura. Hay un vacío al que se enfrenta, restricciones que haya tenido en el pasado. Ahorita quiere ver qué hace con impulsos, anhelos y esas restricciones que tuvo porque se está enfrentando a la conciencia de su finitud. Y ya empieza la segunda mitad de su vida, en donde sabemos que después de los 60 vendrá un deterioro. Otro psicólogo, Levinson, en los 70, 78, concluyó que este periodo de crisis de la mediana edad se caracteriza por la negociación que tenemos que hacer entonces con esa idea de muerte y finalidad. Y él sostenía que en la mediana edad las personas tienen que afrontar em, tres tareas principales. La primera, revisar y reevaluar la juventud en términos de lo que uno ha logrado. Por eso, en la crisis de los 40 empezamos a mirar hacia atrás y a decir, bueno, ¿y yo qué hice en los 30? ¿Qué conseguí? ¿Mis metas sí las logré? ¿Qué cosas me están faltando? Hay toda esta negociación, revisión. En segundo lugar, la persona da los primeros pasos hacia esa segunda mitad de la vida. Su enfoque se desplaza gradualmente del pasado al futuro. Ok, si me queda este tiempo, ¿cómo lo voy a aprovechar? Y tercero, tiene que lidiar con las polaridades de joven, viejo, que tienden a hacer que nuestro pensamiento sea tan esquemático, ¿no? Apego, separación, y comprender que estas polaridades no son necesariamente excluyentes, pero sí
tumban algunas ideas con las que nos plantamos a los 30 y que hacían parte de nuestra identidad, ¿no? O como que siempre voy a ser joven, o soy este tipo de persona, o exitosa, o fuerte, o capaz. Y aquí tienes un poco que empezar a abrir el espectro de no ver el mundo como tan polarizado. Puedes estar en un cuerpo de 40 o 41, como es mi caso, y de todas maneras, sentir juventud en unas cosas y también aceptar que ya no tienes que vivir de cierta manera como los jóvenes en otras. Entonces, bueno, empezamos a vernos con estos términos como medios. Bien, ningún estudio de las teorías del desarrollo adulto estaría completo sin las opiniones de Erickson, un teórico del desarrollo muy importante. Cuando nos habla sobre la madurez, nos dice que la tarea de desarrollo más adecuada para la transición de la segunda mitad de la vida parecería ser la de generatividad versus estancamiento. Es decir, generatividad entendida como la preocupación por el futuro reflejada en orientar a una nueva generación, ¿sí? En los niveles cognitivos y emocionales de permitirse orientar a una nueva generación. Asumir la responsabilidad por un conjunto de valores trascendentes, también sociales, y transmitirlos, ¿no? A la juventud. Mientras que en la juventud o hasta los 30 y tantos estamos muy centrados en la realización personal. Aquí se desplaza el foco de la propia responsabilidad del individuo a la familia, a la sociedad, a la comunidad, al legado que va a dejar. Según el enfoque de la psicoterapia existencial de Arvin Yalom, la esencia del conflicto interno es la lucha entre la conciencia de la condición humana y el intento de reprimir esta conciencia, lo que produce ansiedad. Entonces evitamos mecanismos de defensa para evitar la conciencia dolorosa de lo que se considera la preocupación fundamental, que es por la muerte finalmente. Si bien las preocupaciones fundamentales, existenciales, no es que estén categorizadas todas, las que sí considera Yalom como las más centrales en términos de organización de la personalidad y relevancia clínica en algunos momentos de nuestra vida son la muerte, el significado de la vida, el aislamiento y la libertad slash responsabilidad. El conflicto con la realidad ocurre principalmente, aunque no exclusivamente, en situaciones límite, es decir, situaciones como la enfermedad que confrontan a los individuos con la noción de muerte y el aislamiento y típicamente los llevan a considerar cuestiones de su significado vital, de su libertad personal, de su responsabilidad ante la vida en el contexto del futuro. Pero entonces podríamos pensar que no toda persona a los 40, cuando llega a la mitad de la vida, está pensando en la muerte. De hecho, hoy en día las personas a los 40 se visten de formas más juveniles que hace años, van al gimnasio, hacen deporte, cuidan más su salud. Los ves como alguien mucho más joven de lo que hubieras pensado hace años, como lucía y se veía alguien de 40. Sin embargo, llama la atención em, los comportamientos que de hecho terminaron por nutrir los chistes sobre las crisis de la mediana edad y que vemos en el cine, en la cultura popular, y que son esas formas de comportarse como gente más joven. El estereotipo, por ejemplo, del hombre cuarentón que se compra un carro de lujo o quiere empezar a salir a fiestas nuevamente, no volver a la casa, escapar de sus responsabilidades o incluso que termina siéndole infiel a su esposa con una más joven. O la mujer de 40 o 50 que recurre en exceso a tratamientos de belleza, a cirugías plásticas y a horas de ejercicio para a veces desaparecer con angustia los signos normales del cambio de su edad. Entonces podemos entender esto como mecanismos de defensa inconscientes para lidiar con la sensación de que se está perdiendo la juventud y que se está pasando por una etapa de la vida en donde en algunos años ya no se tendrán las fuerzas para vivir de ciertas maneras en las que antes se vivía. Pero bien, yo creo que la forma en que podemos vivir los cambios de etapas de nuestra vida no tiene que ser caótica o generadora de impulsos defensivos todo el tiempo. Se puede transicionar armoniosamente con mayor intencionalidad, pero estoy convencida que requiere que seamos honestos con los sentimientos que el cambio nos está generando
y que nos encarguemos de hacer un proceso que tal vez les llamará la atención, pero es el proceso del duelo. Sí, y pensemos que por eso las culturas antiguas tenían claros ritos de pasajes. Y aunque podríamos pensar que aún tenemos algunos, la verdad es que no los hacemos tal vez tan acompañados o en tanta conciencia de lo que significa hacer el pasaje de un estado de vida a otro. Los ritos de paso en las culturas antiguas suponían una puesta a prueba del individuo. Por ejemplo, cuando un niño pasaba a ser un hombre, se lo podía dejar varios días en el bosque y era, metafóricamente hablando, como raptado y devorado por un monstruo. Se veía así como simbólicamente. Muere en cuanto niño y afronta una serie de desafíos para probar su capacidad de funcionar como hombre. Tras superar la prueba, se reintegra a la sociedad como adulto y se hacen incluso marcas en la piel o tiene huellas de cicatrices que muestran que atravesó su prueba. Se vuelven a hacer ceremonias y festejos sociales. Entonces, por supuesto, no podemos pretender seguir funcionando de esta manera. Esa no es la idea que quiero transmitir, pero a lo que me refiero es que el rito de paso era un proceso, no solo una noche de fiesta en donde al mediodía ya era soltero y a la noche ya estoy casado y no he terminado de afrontar tal vez el duelo que implica dejar mi estado anterior de soltería. No, esto era un proceso y que terminaba siendo de desafíos externos, pero transformando también e impactando la psicología de la persona. Por esto, el duelo me parece importantísimo, el tomarnos tiempo para hacer el proceso de llegar a términos con las anteriores versiones de nosotros mismos y mirar con aceptación y con aprecio lo que me trae esta nueva etapa. Solo así podemos vivir cada etapa de nuestra vida afrontando con más ecuanimidad y madurez y también sacando verdadero provecho de cada tiempo de vida. Se nos ha enseñado, por ejemplo, a ver con muy malos ojos a la vejez, pero todos vamos a pasar por ahí algún día, así que mejor ir abriendo los ojos de una vez a las posibilidades que también pueden ser dulces o positivas o bonitas de ese momento de la vida. Y por supuesto, mientras aún estamos de 40, 50 o 60, aún con nuestros cambios físicos y psíquicos, podemos vivir la vida de un modo tan maravilloso y tan pleno como nos lo permitamos. Por eso creo que todo está en la mentalidad y que es importante que hablemos de este tema y que tal vez resignifiquemos la crisis de la mediana edad para disponernos al tránsito, a un buen rito de pasaje, a un duelo apropiado de esas otras etapas de juventud para aprovechar realmente esta nueva etapa de la adultez. Bien, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita para que estés pendiente de los nuevos videos. Por supuesto, siempre lo digo, déjame tus comentarios sobre cómo estás viviendo esto, si es que lo estás viviendo muy crítico, caótico o complicado o no. Y seguimos construyendo comunidad. Muchas gracias, hasta el próximo video.